Estimados profesores, el grupo integrado por Carlos Arredondo, Juan Herring, Joaquín Penros y Nicolás Melo les presentará el problema de optimización de la selección de ayudantes. Entre los contenidos de la presentación está la introducción del problema, las herramientas computacionales utilizadas, la formulación y el desarrollo, los resultados obtenidos y las conclusiones. El problema presentado busca asignar m ayudantes a n ayudantías de manera óptima con variables de decisión binarias, donde cada uno de los estudiantes tiene un nivel de preferencia entre 1 y 10 para cada ayudantía, y a su vez estas ayudantías pueden requerir 7, 8 o 15 horas mensualmente. Cabe destacar que cada uno de los estudiantes tiene un límite máximo de 15 horas al mes para cada ayudantía. Este tipo de problemas incrementa su tamaño a medida que también incrementan los parámetros m y n, por lo que si estos parámetros son muy elevados, el problema se vuelve muy extenso. Para evitar este inconveniente, se van a utilizar herramientas computacionales que resuelven el problema mucho más rápido y nos permiten enfocarnos más en los resultados. Para generar las instancias del problema se utiliza el lenguaje Python, donde se utilizará la herramienta ORTool. Con respecto a los solvers, se van a utilizar dos, uno de programación lineal entera, el SCIP, y uno de programación con restricciones, MiniSync. Esto se realiza con el objetivo de comparar los tiempos que tardan en resolver los problemas factibles e infactibles estos dos solvers. Con respecto a la generación aleatoria, para el caso de las n ayudantías se tiene el siguiente código, donde se tiene un ciclo que se repetirá n veces generando aleatoriamente las duraciones de las ayudantías, las cuales pueden ser 7, 8 o 15 horas. Con respecto a la generación aleatoria de las preferencias de los m estudiantes, se tiene el siguiente código, que se compone por dos ciclos for. El primer ciclo for recorre cada uno de los m estudiantes y el ciclo interno recorre cada una de las n ayudantías. Es decir, el resultado de estos dos ciclos establecerá las preferencias de los m estudiantes para realizar las n ayudantías. En el modelo matemático se busca maximizar la función objetivo z, compuesta por la doble sumatoria de las preferencias de los m ayudantes para las n ayudantías, considerando si se asignó la ayudantía o no. P sub ij corresponde a la preferencia del ayudante i para realizar la ayudantía j. Por otro lado, x y j es una variable de decisión binaria que es 1 cuando se asigna al ayudante i la ayudantía j y es 0 en caso contrario. La primera restricción asegura que la ayudantía j sea satisfecha una y solo una vez con la suma de las variables de decisión binaria de los m ayudantes siendo igual a 1 para cada una de las n ayudantías. La segunda restricción asegura que las horas asignadas a cada uno de los m ayudantes no superen las 15 horas. Esto mediante la suma de j igual a 1 hasta n de los x y j multiplicado por las horas requeridas para la ayudantía j, hj, siendo esto menor o igual a 15 para cada uno de los m ayudantes. En la implementación a RTools, para definir las variables binarias se define el infinito y la lista x, que se le agrega a la combinación de los m ayudantes con las n ayudantías, estableciendo también su estructura. Todo lo anterior con el código que se ve en pantalla. Para la primera restricción, se usa un for que recorra j sobre las n ayudantías, para luego definir una constante de suma igual a 0. Luego, otro ciclo for recorre las m ayudantes y suma la constante auxiliar, la variable x y j, para luego agregar la restricción al problema. Se puede ver que este proceso agrega n restricciones. Para la segunda restricción, similarmente se usa un for que recorra los m ayudantes y se crea una constante auxiliar de suma de horas, donde con otro for se recorren las n ayudantías. Se suman las horas requeridas para la ayudantía j en caso de ser asignada. Finalmente, agrega la restricción al problema. Este proceso agrega m restricciones. Para la función objetivo se utiliza una constante auxiliar de suma z, que parte igual a 0. Luego existen dos for, uno recorriendo los m ayudantes y otro recorriendo las n ayudantía. Dentro del primero, se suma a z la preferencia ij en caso de que exista asignación. Esto al multiplicar por la variable x y j. Luego de completados los ciclos se solicita la maximización de z y la resolución del problema. De igual manera, se implementa el problema del software MiniSync, el cual resuelve el problema de programación con restricciones. Por la forma de cómo se escriben las ecuaciones y de manera de ejecutar el problema análogo al ejecutado en ORTools de Python, se programa una sección del código, el cual se escribe un archivo MiniSync con los mismos parámetros utilizados en el solver SCIP. Se define entonces la variable de decisión con la siguiente ciclo for, el cual recorre la cantidad de ayudante m y ayudantía n, los cuales son los parámetros iniciales del problema. De igual manera, se define la función objetivo, donde se modifica el string con el lenguaje utilizado en MiniSync y se realiza la misma idea del doble ciclo doble for. También
de que un problema de optimización tiene restricciones, ¿cierto? Y acá ponemos la de los máximos de hora y la satisfacción para cada ayudantía. Finalmente, ¿cierto? Exportamos el archivo en la misma carpeta del archivo Python y se genera un problema idéntico, pero en lenguaje Minisync, donde no es necesario computar una a una de las restricciones ni modelos matemáticos de forma manual, ¿verdad? Ya que podemos tener problemas mucho más grandes y podría ser, de hecho, mucho más tortuoso. Yendo ya de lleno a los resultados, se tiene principalmente dos enfoques. El primero busca presentar los resultados del proceso de optimización, mientras que el segundo se centra en parámetros relacionados a los solvers utilizados y al tamaño del problema. Primero, bueno, tenemos una solución al problema con parámetros y n lo suficientemente acotados para presentar la asignación de horas de ayudantía a través de las tablas. En este caso se consideran 5 estudiantes y 4 ayudantías. Y luego vamos a tener soluciones al problema de asignación con parámetros m y n no acotados. El principal objetivo de este caso consiste en medir el tiempo necesario para optimizar la asignación de ayudantes considerando distintos tamaños de estudiantes y ayudantías. Se realiza únicamente en Python, ¿cierto? Un caso para probar la efectividad del código implementado. Se utilizan los 5 ayudantes y 4 ayudantías ya mencionados y el generador en distancia nos arrojó una cantidad de horas, ¿verdad? Y unas preferencias para cada ayudante, ¿verdad? Entonces, el primer ayudante debería quedar en la 2, el segundo en la 3, y ahí vamos a ver cómo se reparte, ¿verdad? Entonces, justamente quedan en la 2 en su máxima preferencia, el ayudante 2 queda en la preferencia 3 y 4, donde había puesto 9 y 10, los ayudantes 3 y 4 no obtienen ninguna, y el ayudante 5, donde puso en la preferencia en 10, queda igualmente obteniendo una función objetivo de 38. Con la verificación hecha, se realizan pruebas con pares m y n limitado debido a la poca eficiencia del minisync. Esto lo vamos a ver un poco más adelante. En la tabla se muestran los resultados de Python, donde todos los casos se resuelven, fíjense, en milisegundos prácticamente. Luego tenemos los resultados de minisync, donde tenemos la misma cantidad de restricciones, ¿verdad? Son problemas análogos, y los tiempos ya son del orden de los minutos. Entonces aquí ya tenemos dos diferencias muy grandes. Para los casos infactibles se invirtió el orden de m&n, cosa de que la probabilidad de casos infactibles fuese mucho mayor, donde se repite también la tendencia de cómputo, ¿verdad? Que tenemos en Python, SSIP, tenemos milisegundos, y en Minisync tenemos tiempo ya de segundos, ¿verdad? Con 0 soluciones para cada caso. En la siguiente imagen se puede apreciar un gráfico con los tiempos logarítmicos de resolución para los casos factibles con el programa Minisync y el Solving Constraint Integer Program. Inicialmente el programa Minisync logra resolver más rápido el problema con pocas restricciones que el SSIP, pero ya luego de las 14 restricciones en adelante, el Minisync comienza a ser exponencialmente más lento que el SSIP. Al interpolar los datos anteriores, obtenemos que con el SSIP el tiempo de resolución aumenta linealmente con la cantidad de restricciones, mientras que el tiempo de resolución con Minisync comienza a crecer cuadráticamente, a medida que aumenta la restricción del problema de optimización. Para los casos infactibles, también el Minisync es mucho más rápido inicialmente que el SSIP, pero comienza a aumentar de manera exponencial, mientras que el tiempo del SSIP es mucho mayor, pero aumenta muy poco a medida que incrementa las restricciones. En este gráfico se pueden apreciar las interpolaciones de los tiempos logarítmicos de resolución para casos infactibles de SSIP y Minisync, donde los tiempos de Minisync aumentan cuadráticamente, mientras que el SSIP aumenta de manera lineal a medida que aumentan las restricciones. El tiempo de resolución que tiene el programa Minisync con el server G-Code 6.3.0 es inferior al SSIP desde el par 7,6 hacia abajo, pero al comenzar a subir desde ese par, el tiempo requerido por el Minisync aumenta en 2 y hasta 3 órdenes de magnitud cuando m y n incrementa, a diferencia del SSIP, que aumenta su tiempo requerido en un orden de magnitud para los mismos valores de m y n. El programa SSIP, cuando se encuentra con un caso infactible, a medida que aumenta el número de restricciones, el tiempo de respuesta para la no resolución va aumentando lentamente, mientras que el Minisync comienza a aumentar exponencialmente a medida que aumenta la cantidad de restricciones. El solver G-Code 6.3.0, el que resuelve el problema con los contenidos vistos en el curso, vuelve muy ineficiente el programa, ya que no permite resolver el problema de optimización en tiempos razonables para pares de ayudantías en un tiempo razonable, a pesar de que se utiliza un computador con uno de los mejores procesadores del mercado.